Buenas tardes de nueva cuenta. Aquí estamos. Pues sí, continuamos con Ángel Valderas, una plática muy amena, muy completa, nos da información, nos lleva a otros niveles. La verdad es que nos hace reflexionar de distinta manera, nos hace ver las cosas de otra forma y eso es muy interesante. Todos, pues partimos del ombligo y entonces nos quedamos en lo que nos sucedió en Morena y vemos la visión de Morena y lo que pasó en la República y lo que pasó en los estados. Ángel, ¡pum!, nos dispara y dice, bueno, lo que está pasando en Morena pasó en Podemos, pasó en Europa y pasa en cualquier otro partido. Hay que entenderlo. Pero aquí algo que yo veo con agrado y con preocupación, aunque suene así raro esas dos palabras juntas, es la forma en que Andrés nos dice, ya soy el presidente de los mexicanos, hijos míos, aprendan a caminar solos, en el momento que andábamos gateando. Y Morena se enfrenta ante una situación difícil de lo que ya estuvimos platicando, no termina de dar los pasos, nos pasa lo que nos pasó en el 21, que si bien es cierto hubo algunos triunfos, yo considero que no son triunfos de Morena, se entregaron muchas diputaciones a gentes que vienen de otras partes, que no tienen nada que ver con Morena, y esto es preocupante. Y es preocupante, Ángel, porque a final de cuentas esto va a vivirlo el presidente los próximos 3 años y a diferencia de otros países donde el partido que lleva al presidente al triunfo se queda como respaldo del presidente y camina junto con el presidente, Andrés Manuel nos dice, voy solo, ustedes sigan en su trabajo, háganlo bien, nos pasó lo que nos pasó, pero como que entendimos de más, o no sé, y lo dejamos completamente solo. Todos los días lo vemos en la mañana, que sale al ring y se avienta un buen pleito callejero, casi dicen unos. Yo digo que se avienta su defensa prácticamente solo en las mañaneras. ¿Por qué Morena, desde tu punto de vista, no ha podido entrar en esa defensa del presidente? Mira, yo creo que tiene que ver con lo que yo señalaba antes de un partido nuevo en construcción, al que a diferencia de Podemos, Movimiento 5 Stelle o el MAS en Ecuador, le llega el triunfo muy rápido. Entonces, Morena se enfrenta a un dilema que otros partidos no habían enfrentado. Apenas se está constituyendo como partido en 2014, participa en su primer proceso electoral con resultados bastante discretos en 2015, donde la gente que no viene de otros partidos políticos, que es la inmensa mayoría de la gente que está en Morena, tiene que aprender, por un lado, a canalizar tu inconformidad, tu indignidad, por otro lado, a la construcción de un partido, reglamentos, reuniones de manera regular, la disciplina partidista, el entender la relación con el INE, con otros partidos, leyes, tribunales electorales, etcétera. Es decir, te tienes que apropiar de toda una serie de cuestiones ligadas a un partido político y que no están ligadas a una ONG o a un sindicato. Esto es algo mucho más global, mucho más complicado. Entonces, estás en ese proceso donde tus estatutos, alguien los redactó para la configuración del partido, lo más probable es que tomaste partes de estatutos de otros partidos, lo que todo el mundo hace, ¿no? Va desde una sociedad de alumnos hasta un sindicato, hace lo mismo, pero que quedan obsoletos ante una nueva realidad. Entonces, yo lo que veo, y lo tenemos que entender con cabeza fría,
es los problemas que tenemos que resolver también se derivan de un crecimiento extremadamente acelerado cuando todavía no logras una compactación o una parte más heterogénea. Te pongo el caso de España. El Partido Socialista Obrero Español, que hoy gobierna España con Pedro Sánchez, en realidad son partidos que vienen desde 1936, se van configurando estos núcleos, que tú dices, bueno, llego al poder después de 70 años de haberme constituido como partido. Bueno, pues, o llego a formas regionales como Podemos, que ganó la alcaldía de Madrid y luego la pierde, o que había ganado Barcelona. Ganas algunas partes regionales. Entonces a Morena nos agarra este primer proceso electoral donde tus militantes tienen que aprender todo lo relativo a un proceso electoral. Representantes de casillas, representantes generales, sí. Las actas, las sábanas, las incidencias, la estructuración de una estructura de promoción de voto, defensa de voto. O sea, son muchísimas tareas. Entonces, se viene 2018, tienes un cambio de dirigencia que te da en 2015 y nos toca a los dirigentes elegidos en 2015, entre ellos Andrés Manuel López Obrador, que fue elegido en 2015, lo elegimos como presidente del CEN. Bueno, sí. Pues a preparar el siguiente proceso electoral en una situación donde un país donde se hacen fraudes y donde Morena será sujeto a hacer el fraude. Entonces, ¿cuál es la situación, Tomás? Bueno, pues yo digo, a ver, reflexionemos. Ganas las elecciones en 2018, pero ya tienes un problema estructural. Tu dirigencia dura 3 años. Fuiste elegido en octubre de 2015, tienes que dejar la dirigencia en octubre de 2018. Pero por la estructura en México, a diferencia de Estados Unidos o de otros países, en México tú ganas las elecciones en julio y tomas posesión del gobierno hasta diciembre. En otros países no es así. Yo recuerdo ahorita a Pedro Sánchez en España, prácticamente llegaron, le dijeron a Mariano Rajoy, el fin de semana sacas tus maletas de la Moncloa, tu esposa, la cama, tus libros, órale, se me va porque el lunes llega aquí Pedro Sánchez con sus cosas. En México hay este íter, que son más o menos 6 meses, y Andrés Manuel, con muy buena visión desde mi perspectiva, piensa en términos futbolísticos, Tomás. A ver, si acabas de ganar la Eurocopa o la Copa del Mundo o el Campeonato Mexicano, o de lo que sea, de voleibol, de básquetbol, nadie cambia al entrenador que te hizo ganar la Copa del Mundo. Es absurdo. Nadie lo hace. Entonces Andrés Manuel dice, esta dirigencia es la que logró una proeza histórica, que es ganarle al PRI y al PAN juntos, con poco dinero, con 400 millones contra casi 2,000 millones, y contra los medios de comunicación y todo. Entonces, se da esa situación y por el otro lado Andrés Manuel tiene que construir un gobierno entre julio y diciembre. Y diciembre, sí. Y bueno, todo mundo jala a tus afiliados. Andrés Manuel se lleva a la Secretaría del Bienestar, bueno, al manejo de programas sociales, a 25 altos dirigentes de Morena en el país. En el país. Que eran o presidentes de consejos estatales o presidentes de consejos estatales. Y se lleva a gente al gobierno federal. Entonces, la gran parte de la dirigencia, mira, te pongo el caso de Gabriel García, pieza clave desde la Secretaría de Organización Nacional para el triunfo de 2018. Andrés Manuel se lleva al secretario de Organización. Alejandro Esquer, que era el secretario de Finanzas Nacional, ¡pum, mano! También se va con Andrés Manuel. Y así se lleva parte importante del gabinete y se dedica al gabinete. Entonces, ahí como partido nuevo, no se tenía previsto esta sangría
porque te recuerdo además que se ganaron 5 gubernaturas en ese año Sí. y 2 más en Puebla y Baja California en ese mismo año. Entonces tienes 7 gubernaturas y necesito cuadros. ¿De dónde los saco? Pues saco del partido los que pueda y los que no pueda, ver dónde los saco, pero desmantelas a tu propio partido. Y eso pasó en Veracruz, pasó en Ciudad de México. Gran parte de los cuadros de Morena, comenzando por Claudia Sheinbaum, pues te vas a gobernar la ciudad. Hoy que Morena gana 11 gubernaturas adicionales a las 6 que ya tenía, pues ahora necesitas cuadros para 17 gobiernos estatales. Y si en 2022, como yo preveo, ganamos 4 de 6 gubernaturas, no, pues, pero todo esto se da de manera muy acelerada. No le sucedió al PSOE, que tiene cuadros que ya tienen incluso décadas de experiencia en ser ministros, viceministros, directores, secretarios, etcétera. Entonces, eso pues también mueve mucho al partido, porque entonces todavía la gente no entiende la relación entre el partido y el movimiento. A nivel individual, muchos nos hemos dedicado desde el primer día a defender a este gobierno, porque para eso votamos por él. Por eso votamos por él. ¿Sí? Pero orgánicamente, todo este descabezamiento de las direcciones, bueno, pues ha requerido un tiempo en el cual, por problemas internos, no lograste la institucionalidad requerida. Yo creo que Morena hoy sería más sólido si no mete las manos el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a petición de gente interna de Morena. De Morena. Y ¿sí? Anula el proceso interno de 2019. Porque Andrés Manuel habría propuesto quédense un año más, de octubre de 2018 a octubre de 2019. Cuando se da octubre de 2019 con un proceso ya avanzado al 70-75%, con una cantidad suficiente de delegados, incluso para constituir el Consejo Nacional, entra la mano pesada del tribunal y nos genera un conflicto que yo no lo veo casual al interior de Morena, que es un conflicto que todavía hasta este proceso electoral arrastramos, porque la determinación del tribunal de anular un proceso democrático con asambleas distritales se conjugó con la llegada de la pandemia, porque entonces lo más que alcanzó a hacer Morena, lo más que se alcanzó fue a elegir a Alfonso Ramírez Cuellar y a sustituir las carteras vacantes del Comité Ejecutivo Nacional con un Congreso Nacional, que se llevó a cabo en Ciudad de México a principios de 2020, pero que ya a partir de ahí ya no has podido renovar a tu dirigencia por la pandemia. No por cuestiones internas de Morena. Mira, en todo el mundo están paralizadas todas las actividades masivas. No, estoy de acuerdo que tiene mucho que ver la pandemia. Estoy de acuerdo en que se nos interrumpió con esta cuestión de la pandemia, pero también es cierto que Andrés, al dejar a Jacob sin control, porque tenemos un partido vertical, Jacob es la que empieza a caminar en ese sentido que tú estás planteando, y es quien judicializa el Congreso pasado, el del 19, es quien lo judicializa, y es quien nos detiene todo el proceso para que se construya Morena. Luego viene el otro momento donde ella sale y no permite que avance el Consejo ni Ramírez Cuellar, porque ella tiene un buen control del Consejo, de los consejeros nacionales, y manipula algunas reuniones. Y la pregunta que yo te hacía, o sea, en ese sentido, pues yo lo veo y estoy de acuerdo contigo, sí, el problema fue interno, pero ¿no consideras que el hecho de que Andrés dijera voy solo, no voy con el partido,
sea parte de esta situación de que no hay defensa de él institucional en el gobierno en México. Y por otro lado, yo apuntaría nada más que el caso de J. Cole aprovechó el despertar de las ambiciones de mucho militante que no tenía una formación política. Pero eso quisiera dejarlo ahí ahorita y ver lo otro. O sea, a mí me interesa mucho platicar contigo sobre la defensa de la transformación, la defensa del gobierno en este trabajo de construcción de un nuevo país. Mira, yo veo una serie de claroscuros, pero no me preocupan. O sea, digamos, me preocupan algunos elementos oscuros, lógicamente, pero digamos, no me espanta. No me espanta porque a final de cuentas es parte del proceso, es parte de un proceso histórico de una organización nueva que va a cometer errores. No existe sobre la tierra una persona que no comete errores, una organización que no comete errores. Ahora, lo importante es aprender lo más rápido posible de los errores. ¿Por qué? Porque en realidad parte del trabajo del presidente se sostiene, pero no de manera organizada por el partido, sino de manera dispersa, diferenciado, incluso a nivel regional, en algunos estados más, en algunos estados menos, dentro de los estados, en algunos municipios más, en algunos municipios menos. Hay gente al interior de Morena más preocupada por las cuestiones internas que por defender al gobierno. Yo lo he planteado mucho en el Consejo Estatal de Querétaro, de propuestas de ya tienen prácticamente desde que llegó el gobierno, que tendríamos que establecer una línea de defensa del gobierno. Y ante la falta de respuesta de algunos dirigentes, pues lo haces tú solo. O sea, no te queda otra. Es una tarea que se tiene que hacer, que no puedes esperar a que la gente diga o no diga. Este obstáculo, yo creo que sin pandemia, otra cosa hubiera sido incluso los resultados de este proceso electoral. Los éxitos de este proceso electoral, yo no se los achaco a Mario Delgado, no son mérito de él. Él llega en realidad ya con toda una dinámica avanzada, pero sí le podemos achacar las derrotas por el pésimo manejo que se hizo. Y yo, desde mi perspectiva, he sido muy crítico con el grupo de J. Cole Polemski, porque no hay nada malo en decir que no dio el ancho. O sea, en lugar de Andrés Manuel como presidente del Comité Ejecutivo Nacional, es un saco que le quedó inmensamente grande a J. Cole Polemski, nos quedó a deber. Te faltó un personaje como Alejandro Rojas Díaz Durán, que yo digo que es el impugnador número uno, suplente de Ricardo Monreal, hay que decirlo, porque si alguien judicializó el proceso, fue el grupo de Alejandro Rojas Díaz Durán. Son los que le dan el pretexto al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para imponer en Morena una cosa absurda. Ahora, si te fijas, por un lado va el gobierno al que tienes que estar defendiendo, pero por otro lado te están generando tal inestabilidad al interior del partido que la gente se distrae. Es como ahorita que la gente se distrajo con las candidaturas y con el proceso electoral, y es algo que tienes que hacer las dos tareas. Por un lado, la tarea de defender a tu gobierno y que se consolide, y por otro lado, la tarea de llevar a cabo el partido. No puede ser, si hago una, no hago la otra, porque si defiendes al gobierno, cuando te des cuenta, el partido se destruyó. Y si te dedicas nada más al partido, dejas solo a tu gobierno. Yo creo que uno de los golpes mayores que le da J. Cole Polemski a Morena es el bloqueo al Instituto Nacional de Formación Política, porque ese es un golpe de los más duros, porque la gente en Morena necesita capacitación política. Sus dirigentes, sus representantes populares, sus funcionarios públicos, su base, sus simpatizantes. Todo eso fue bloqueado por el grupo de J. Cole Polemski con cómplices en los estados.
que quisieron ver al Instituto Nacional de Formación Política como un botín en donde yo quiero en este estado, yo pongo a mi amigo aunque no tenga la capacidad, y no como Andrés Manuel lo pensó, porque la propuesta del Instituto Nacional de Formación Política la hizo Andrés Manuel López Obrador en el último Congreso Nacional en el que estuvo presente ya como presidente de la República electo, ¿no? Entonces, se tergiversó todo eso por estos defectos de pugnas de poder donde yo quiero controlar a este instituto. Para mí es vergonzoso que muchas reuniones de comités ejecutivos, de consejos estatales, de Consejo Nacional, de Comité Ejecutivo Nacional, no se lleven a cabo por falta de quórum. Por ejemplo, yo he sido consejero universitario en la Universidad Autónoma de Querétaro. Cualquier consejero universitario, 2 faltas no justificadas, te destituyen. ¿Por qué? Porque formas parte del máximo órgano de gobierno de una universidad que no se puede paralizar por falta de quórum. Así es que, papacito, si quisiste ser consejero universitario, pero no puedes, pues déjale tu lugar a otro que sí pueda, porque vas a representar a una facultad. Bueno, pues aquí en Morena resulta ser que de manera deliberada, y eso lo ha hecho el grupo de Mario Delgado y lo hizo el grupo de Jacob Polensky, promueven la falta de quórum en el Consejo Nacional, y para que tú promuevas la falta de quórum, solo hay una razón, Tomás, es que no tienes la mayoría y no te quieres sujetar a las decisiones de la mayoría. Entonces, la mejor manera de obstaculizar al partido es no acudo, no hay quórum y entonces ya, no hay quórum. Sí, pero hay que identificar eso. Yo creo que el reglamento de Morena deberá ser muy parecido a los consejos universitarios. A ver, ¿quieres ser consejera o consejero estatal? 2 faltas sin justificación, vas para afuera y te sustituye inmediatamente otra persona. Si tú quieres en este momento, nosotros tenemos casos, por ejemplo, en 4 años, una consejera nunca jamás se presentó. Bueno, no se presentó ni el primer día que se eligió al comité ejecutivo. Con eso te digo todo. O sea, una indolencia y una falta de irresponsabilidad, pero para que la corras, no, olvídate, ahí sí, ¿no? Además de que esa persona puede judicializar en los tribunales, que el derecho de audiencia acusa a la comisión, o sea, violaciones flagrantes al estatuto, va asociado una ley, que un reglamento, puede ser un candado de fuerza muy grande para una organización. Mira, va desde que para modificar la Constitución necesitas 2/3 partes. Bueno, aplícalo a cualquier reglamento que no está bien estructurado y quien redactó no pensó cómo sustituyes a la gente que no cumple con su responsabilidad. Porque, por ejemplo, hay consejeros que no renunciaron a su papel de consejero, pero que se mantienen como diputados o como funcionarios. Yo no lo veo malo si pudieran cumplir con las 2, pero resulta ser que te das cuenta que en realidad abandonan el ser consejeros, pero no renuncian, te mantienen un número alto en el quórum y entonces tienes la dificultad. Yo he visto los consejos nacionales, ahí me sorprendía. Yo no soy consejero nacional porque otro hueco enorme es que increíblemente son consejeros nacionales el presidente del comité ejecutivo, el secretario general, el secretario de organización, por default. Pero los presidentes de los consejos no. Cuando presidir un consejo es la estructura más importante en el Estado, tuviste que haber pasado por un doble proceso de elección. El consejo elige a los miembros del comité ejecutivo, pero no estás. Un grupo de consejeros hace como 3 años de todo el país, le dijimos a Berta Luján, pues que tuviéramos al menos la oportunidad de estar como oyentes, sin voz ni voto. Y se dio esa oportunidad. Entonces,
comenzamos a asistir de manera regular presidentes de consejos estatales. Muy ilustrativo. Yo noté que, por ejemplo, cada propuesta de Jacob Polensky era rechazada de manera mayoritaria, pero con votaciones hasta del 80%. Y entonces la mejor opción es, ya no voy. No, ya no voy. Y luego el grupo del Comité Ejecutivo Nacional que manejaba ella, tampoco van. Y luego resulta ser que no hay Consejo Nacional porque faltaron 1 o 2 personas, o 3 o 4. Bueno, todo eso para mí es una gran irresponsabilidad con el gobierno de la 4T, porque generas una serie de conflictos al interior del partido y en realidad esa es una forma de boicotear al gobierno desde dentro. Que esa es parte de lo que a mí me llama la atención. O sea, tú hiciste, y estoy totalmente de acuerdo contigo, es una forma de boicotear, ya no nada más al partido, estás boicoteando al gobierno de Andrés Manuel. Exacto. Pero habría que revisar también, parece que viene un congreso, va a haber una reunión de consejo este día 11, quién sabe si se logre, pero viene, si seguimos la ruta normal, debe de haber un congreso ahora en noviembre. Y parte de lo que se plantea, que estás planteando, es precisamente el hacer funcional un estatuto. Funcional para un partido en el poder, un partido como Morena. Funcionó, yo les digo, a veces hasta irónicamente, tenemos un estatuto que está muy bien si tenemos un dirigente honesto como Andrés Manuel. Pero ya con lo que llegó después nos dimos cuenta que tiene grandes fallas nuestro estatuto. Y una de las ideas es, bueno, la reforma del estatuto. En ese sentido, yo sé que tú ya lo has revisado. ¿Cuáles serían, desde tu punto de vista, los artículos del estatuto que deberíamos de empezar a tocar, a cambiar? No te pregunto acerca de los principios, porque eso nada más son actualizarlos, del programa nada más actualizarlo, pero el estatuto sí requiere cambios importantes. ¿Cuáles serían? Planteabas uno específico, es vamos a poner sanciones en el reglamento, o sea, hacer un reglamento que sanciona a los consejeros que no asisten. Totalmente de acuerdo. ¿Qué otras cosas verías tú en ese cambio de estatuto? Mira, a nosotros nos pasó en el Sindicato de Académicos de la Universidad heredar un estatuto de 1974, cuando nacían los sindicatos universitarios, para una universidad muy pequeña, con un solo edificio, con la gente que se conocía, con el profesor de al lado, compartía su oficina, ¿no? Pero nos heredaron un problema tremendo, porque el estatuto marcaba que para poderlo modificar, necesitabas 2/3 partes de los afiliados. Ojo, no de los activos, de los afiliados. Y entonces en el ITER fueron pasando el tiempo, ya después de 20 años, se tendrían que haber modificado el estatuto, pero el candado de las 2/3 partes nos costó, el estatuto se modificó apenas el año pasado. Yo creo que nos costó 20 años, no se lograban nunca esas 2/3 partes, porque creció el número de jubilados. Y muchos jubilados ya no participan en la vida sindical, pero sin embargo el requisito legal no lo podías eludir. Se hizo un enorme esfuerzo para poderlo hacer. Entonces, ¿qué sucede? Una organización ágil tendrá que tener un mecanismo estatutario que te permita adecuar tus estatutos a las nuevas condiciones sin que tengas que pasar por un íter ultra burocrático, ¿no? Por ejemplo, poner mucha atención de si las votaciones son por mayoría o requieres la mayoría calificada. ¿Eso quién lo tiene que hacer? El Congreso Nacional. El Congreso Nacional es la máxima autoridad y si el Congreso Nacional no lo puede hacer, pues no lo puede hacer ni Mario Delgado, ni el CEN, ni nadie,
porque además ellos mismos nos enseñaron que te vas a tribunales y en tribunales te van a decir, espérame, para que tú modifiques estatutos, requieres convocar un Congreso Nacional. Ahora, en tiempos de pandemia, eso está complicado, porque Sí, sí, ¿cómo vas sí. a hacer la asamblea distrital? Yo digo, yo creo, sostengo que sí se puede hacer a distancia un Congreso Nacional. Las asambleas distritales es otra cosa, porque mira, las asambleas distritales, por ejemplo, en distritos no urbanos, le pones un problema muy fuerte a la gente de las comunidades. No tienen internet o internet de baja velocidad, etcétera. Pero ya un Congreso Nacional, pues yo creo que sí, porque ahí ya son dirigentes electos que un congresista nacional, pues nada le costaría moverse de un municipio alejado, por ejemplo, a la capital o a un lugar Ujú. donde haya muy buen internet, ahí se conecta y órale, habría que resolver ese problema legal. Mira, ¿qué falta? O sea, falta esa falta una. La cuestión de las sustituciones de dirigentes está chafa, tendría que ser de manera automática después de un determinado número de Segundo, mira, tenemos buenos estatutos, pero si no se cumplen, también tendría que haber sanciones automáticas. Fíjate, el artículo 46 del estatuto señala las atribuciones de la Comisión Nacional de Elecciones. Por Ujú. ejemplo, valorar y calificar los perfiles de los aspirantes a las candidaturas externas. Yo sostengo que no se hizo. Organizar los procesos de selección o elección de precandidaturas. Presentar al Consejo Nacional las candidaturas de cada género para su aprobación final. Es decir, hay violaciones flagrantes a los estatutos que también te vuelven tremendamente burocrático un proceso que debería de ser automático. ¿Qué incorporaría yo en una reforma estatutaria? Pues yo agregaría al Consejo Nacional a los presidentes de los consejos estatales. Me parece absurdo que esos presidentes no estén cuando somos los que tenemos más el pulso estatal, ¿no? Ujú. No entiendo por qué no existe esa forma de representación. Otra que se tendría que normar, ¿sabes qué? Y nos generaría pocos conflictos. En 2018, el Consejo Nacional delegó a los consejos estatales la selección de ternas para ser elegidos. Mira, Ujú. eso que marcan los estatutos del consenso es una soberana jalada imposible de lograr en ningún lado. Que no nos vengan con cuentos, sinceramente, que el consenso, la unanimidad. Eso se logró con Andrés Manuel, pero de ahí en fuera, que tú logres unanimidad en candidaturas es imposible. Y entonces luego dices, como no lograron, entonces nos vamos a poner por dedazo. No, a ver. A mí me gustaría que se normara la participación de las autoridades estatales y de las autoridades municipales. Por ejemplo, en un proceso democrático deberían de ser los comités municipales quienes propusieran al Consejo Estatal ternas en los municipios. Que el Consejo Estatal revisara esas propuestas, que sería una segunda instancia, que se eligieran ternas y se mandaran a quien va a tomar la decisión, que es la Comisión Nacional de Elecciones. Y Ujú. que la Comisión Nacional de Elecciones tomara en cuenta los datos de esas ternas, se reuniera con las comisiones estatales cuando hay dudas sobre algún perfil. De otra manera, traicionamos a la ciudadanía, traicionamos al gobierno cuando pones perfiles impresentables. ¿De qué sirve que Andrés Manuel López Obrador haya marcado el sexto bis cuando no lo aplicas? Entonces, yo creo que debe haber sinergia entre direcciones estatales y dirección nacional, porque a mí me queda claro que somos un partido nacional. Y entonces sí hay decisiones que son nacionales, que no debe de prevalecer Michoacán, Guerrero, no. Esto es nacional. Bueno, pero de ahí en fuera, eso se debería normar. En 2018 hubo mucho menos conflictos porque los consejos estatales mandamos a Ciudad de México nuestras ternas.
En Querétaro, por ejemplo, el 70% de candidatos y candidatas de 2018 fueron propuestas del Consejo Estatal. El 70%. Hubo muy pocos conflictos con respecto a candidaturas. No quiero decir que no hubo, sí hubo, sobre todo en la cuestión de los externos, pero eso se debería normar. Es decir, hay que tomar en cuenta que 5 gentes en Ciudad de México no pueden determinar todo un proceso. No, eso es imposible. Y tampoco puedes imponer desde el centro. Entonces, se deberá normar en los estatutos que los procesos de selección tendrían que ser abiertos. Mira, es increíble la opacidad con la que trabajó la Comisión Nacional de Elecciones. Nunca dio a conocer, por ejemplo, los registros. Nadie sabe quién se registró para los procesos federales, para los locales, para los ayuntamientos. Nadie sabe. Y nosotros sospechamos que en Querétaro nos clavaron a una serie de candidatos y candidatas que ni siquiera se registraron en esos procesos. Entonces, es que la gente que salió seleccionada no se registró en Morena. Esto le pasó a exacto, Nuevo León. exacto, Le pasó a Nuevo León. exacto. Y lo vivimos. Aquí en Nuevo León podemos decir que solo tenemos una candidata que ganó, que llegó al Congreso por ser la mejor perdedora de Morena. Y la otra que ganó entró por el partido, el PANAL, Nueva Alianza. Pero ella desde un principio aceptó la llegada de candidatos impresentables, lo cual consideramos que está muy lejos de nosotros. Mira, Y yo creo, Jessica sí, yo creo que falta afinar porque ya se nos está acabando el ya se tiempo. nos acabó. Mira, ya nada más para cerrar, Tomás, mira, yo creo que falta afinar. Yo creo que la reforma estatutaria tendría que ser democrática en la medida de lo posible, que se hagan llegar propuestas viables de reformas a los estatutos, que haya filtros previos, por ejemplo, los consejos estatales, que se analicen esas propuestas y que se hagan llegar a México aquellas que realmente tengan peso, viabilidad, etcétera, para que no sea de la cúpula de arriba para abajo. Mira, a mí me parece increíble que, por ejemplo, Mario Delgado nos quisiera proponer una reforma estatutaria cuando no conoce al partido. Cuando él apenas llega al partido en noviembre del año pasado, con el proceso de elección, nos exhibió por la manera en que manejó las cosas, que desconoce la vida interna de los partidos, que desconoce sus estructuras. Entonces yo creo que se tiene que abrir la puerta y tendría que estar muy bien reglamentado, por ejemplo, de las encuestas. Yo soy convencido que una buena forma, un buen parámetro de elegir un candidato son las encuestas. Pero tiene que ser un proceso transparente, no amañado, dar a conocer la metodología, los resultados, etcétera. Si Y en ese sentido, dejamos, pues que todos podamos contribuir. Cada quien ha notado en momentos determinados qué artículos, estatutos están fallando, hacer una lista, hacer una propuesta muy seria, someter la discusión, no al asambleísmo paralizante, no, no, no. Yo me refiero a una propuesta seria donde tú puedas proponer cambios a 10, 20 artículos cada estado, 15, una comisión que analiza. Esta propuesta de Chiapas es la misma que la de Guerrero, esta de Querétaro, consensas. Vámonos a 15, 20 artículos que sean clave para beneficiar la movilidad del partido. bueno, pues estamos de acuerdo en muchas de las cosas que nos estás planteando. Es fabuloso platicar contigo, se va el tiempo, no se da uno cuenta. Es mucha la información. Ahí nada más yo agregaría esto último, que hay una propuesta que ha estado desde hace tiempo insistiendo que quien llegue al partido no sea candidato inmediatamente, sino que pase por un proceso de militancia de 1 o 2 años para después ingresar como candidato. Y ahí tendría mucho que ver el Instituto de Formación Política, que se ha quedado en conferencias, que no está mal, pero que creo también que tiene que bajar a las comunidades para trabajar la formación política en aquel viejo esquema que manejábamos en los 70s de ir y formar los círculos de estudio reales a la comunidad. Cuando los invitamos a hacer
miembros de la izquierda, de aquella izquierda estudiantil, de aquella izquierda que buscaba otras cosas. Quiero agradecerte, Ángel, fue fabuloso platicar contigo, invitarte, quiero que quede aquí el compromiso, no sé si se pueda, de volver a platicar. Claro que sí. Contigo pueden pasar 15 horas y no se aburre uno escuchando conceptos y planteamientos muy interesantes. Te agradezco bastante. Pues ya no te voy a pedir una conclusión porque llegamos al minuto 40. No, nos despedimos así. Mira, nada más recordarle a la gente que no nada más hay derechos, también hay obligaciones. Tú señalaste una cosa importante. Por ejemplo, en el próximo proceso no podrían votar los recién llegados. Mira, mejor los del PAN tienen sus adherentes durante un año bajo prueba para ver si te admito o no te admito. Es lo mínimo que se le puede pedir a un partido. Definitivamente. Y bueno, y antes de despedirnos también, hacer eco con Ángel de preocupémonos también por la consulta ciudadana para juzgar a los expresidentes. Juzgar a los expresidentes, pero vamos a decir que es juzgar a los corruptos, porque si partimos de la pregunta que nos hicieron, abarca a expresidentes y abarcan a funcionarios de gobiernos anteriores que han sido corruptos y que son los que han provocado el debacle de este país, que Andrés Manuel en 3 años nos ha demostrado que no hay tal pobreza del Estado y que sí hay muchas ambiciones, que hubo muchas ambiciones y que hay todavía mucha gente que está queriendo detener el cambio porque quieren seguir ganando sueldos estratosféricos, como sería el caso de la Suprema Corte y el Tribunal, Poder Judicial. Te agradezco, Ángel, de nueva cuenta. Les agradezco a todos ustedes y pues platicamos el día de mañana sobre esto. Gracias.